Buenas tardes, queridos hermanos. Buenas tardes, Padre. Hoy celebramos la memoria del santo cura de Ars, un sacerdote francés del siglo XVIII. Un sacerdote que intelectualmente no era brillante. En ese momento en toda la iglesia se hablaba el latín y todo se estudiaba en latín, se rendía en latín, era todo el estudio, los libros. ¿Y qué le costaba al cura de Ars? El latín. No entendía el latín, entonces le costaba todo, era como si no supiera leer y escribir. Pero tenía una gran profundidad espiritual, tan grande que el sacerdote tenía conciencia de los pecados de la persona que se sentaba frente a él a confesarse. O sea, podía, digamos, entre comillas, leer en las conciencias, sabía. Y la gente se empezó a confesar con él porque realmente liberarse del pecado, conocer los pecados y poder liberarse de ellos es una gracia de Dios. Es como cada vez vamos perfeccionando los medios para poder ver dónde están nuestras afecciones en el cuerpo. Antes teníamos la radiografía, después cuando se pasó a las tomografías ya se podía ver mejor cuál era la enfermedad, y a la resonancia, y entonces ya se puede ver mejor cuál es la enfermedad. Bueno, con el pecado lo mismo. El pecado es la enfermedad, pero la del alma. El cura de Ars podía ver en el corazón de las personas el pecado, ¿no? Se pasaban semanas las personas haciendo cola para confesarse con el cura de Ars. Eso fue durante muchos años, porque él estaba en la parroquia más chiquita de Francia. Dicen que habilitaron una línea de tren entre París y Ars, que hay más de 400 kilómetros. Habilitaron una línea de tren por la demanda de la gente de ir al pueblito de Ars. Ahí no hay cura. El cura era primero patrono de los párrocos y hace pocos años fue nombrado patrono de todos los sacerdotes. Por eso hoy se pide especialmente por todos los sacerdotes y les agradecemos de corazón, los curas, la oración que ustedes hacen por nosotros. Les agradecemos de corazón, de verdad. Y vamos a pedir por todos los sacerdotes que estuvieron en esta comunidad, que fueron párrocos especialmente, ¿no? El Padre Miguel, el Padre Luis, el Padre Huguito, el Padre Totera, el Padre Valdemar, el Padre Jan, creo que no me olvido de esto. Y vamos a pedir también por todos los sacerdotes, para que podamos servir con amor a la iglesia, donde Dios nos pide, en las cosas que Dios nos pide, especialmente los sacerdotes ancianos, los sacerdotes enfermos, y en este contexto que estamos pasando, los sacerdotes que han muerto por causa del coronavirus, atendiendo en su última confesión o en sus últimos sacramentos a las personas enfermas que se han contagiado, y hay muchos que han fallecido de eso. Así que bueno, recemos, pidamos por la iglesia, por los sacerdotes, y recordemos al cura de Ars en este día. Y le vamos a pedir por el cumpleaños de la Maca también, que cumple sus 19. Le vamos a pedir a Dios por ella y por su familia. Nos ponemos de pie, comenzamos la misa y cantamos. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumento de tu paz. Convéncenos que por el creer, un Padre de Dios, somos hermanos. Tu voluntad es que haya paz, justicia y paz, vale la mano. Queremos ser, Señor, servidores de verdad,
testigo de tu amor, instrumento de tu paz. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, hermanos, Dios nos llene de alegría, de esperanza y paz en usted. Y que Jesucristo, el buen pastor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Junto a nuestros pecados, le pedimos al Señor que nos permita conocernos, pero que nos permita también conocer su misericordia, porque si no, nuestros pecados nos aplastarían. El amor de Dios, que es más grande que nuestros pecados, nos perdona, nos levanta. Por eso nos atrevemos a pedir perdón con humildad. Tú que eres el buen pastor resucitado, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que buscas a tus ovejas, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que las cargas con amor sobre tus hombros para devolverlas al redil, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Los párrocos que oramos, pidamos por ellos en esta misa. Y también recuerden sacerdotes que han sido importantes en su vida, desde chiquitos. Piensen y recuerden sacerdotes que le han hecho bien, con quienes se hayan confesado alguna vez, que han conocido por ahí, pidamos por ellos, especialmente por ellos. Dios, de poder y misericordia, que hiciste admirable al presbítero San Juan María por su entrega pastoral, concédenos, a ejemplo suyo y con su intercesión, que procuremos con la caridad llevar hacia Cristo a los hermanos y alcanzar junto con ellos la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor. En estos términos: así habla el Señor, el Dios de Israel. Escribe un libro, todas las palabras que yo te he dirigido. Estas son las palabras que el Señor dirigió a Israel y a Judá. Tu herida es incurable, irremediable tu llaga. Nadie defiende tu causa. No hay remedio para tu herida. Tú ya no tienes cura. Todos tus amantes te han olvidado. No se interesan por ti, porque yo te he golpeado como golpea un enemigo con un castigo cruel. A causa de tu gran iniquidad, porque tus pecados eran graves. ¿Por qué gritas a causa de tu herida, de tu dolor incurable? A causa de tu gran iniquidad, ¿por qué tus pecados eran graves? Yo te hice todo esto. Así habla el Señor. Si yo cambiaré la suerte de las carpas de Jacob y tendré compasión de sus moradas, la ciudad será
reconstruida sobre sus escombros y el palacio se levantará en su debido lugar. De allí saldrán cantos, alabanza y risas estridentes. Los multiplicaré y no disminuirán. Los glorificaré y no serán menoscabados. Tus hijos serán como en los tiempos antiguos. Su comunidad será estable ante mí y yo castigaré a todos tus opresores. Su jefe será uno de ellos y en medio de ellos saldrá su soberano. Yo lo haré acercarse y él avanzará hacia mí. Porque si no, ¿quién se atrevería a avanzar hacia mí? Oráculo del Señor. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor aparecerá glorioso en Sion. El Señor aparecerá glorioso en Sion. Las naciones temerán tu nombre, Señor. A los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria. Cuando el Señor reedifique a Sion y aparezca glorioso en medio de ella. Cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. El Señor aparecerá glorioso en Sion. Quede esto escrito para el tiempo futuro, y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su alto santuario y miró a la tierra desde el cielo, para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor aparecerá glorioso en Sion. Los hijos de tus servidores tendrán una morada, y su descendencia estará segura ante ti, para proclamar en Sion el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan los pueblos y los reinos y sirvan todos juntos al Señor. El Señor aparecerá glorioso en Sion. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenía viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús.
Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Después de la multiplicación de los panes, fíjense si podríamos nosotros hacer un paralelo, ¿no? Y decir, la multiplicación de los panes es el Jueves Santo. Y ahí, a partir del Jueves Santo, Jesús nos dejó su cuerpo y su sangre, ¿no? Multiplicó el pan, dando su vida. Subió al monte para orar solo, el Viernes Santo. Subió al monte y hizo su oración por todos nosotros. Padre, perdónanos, no saben lo que es. Subió al monte. Y después, el Señor, después de eso, parece un fantasma. Pero no es un fantasma, es el resucitado que camina sobre el agua. Es el resucitado que no se hunde. No se hunde. El Señor es el resucitado que está por encima de la muerte, que camina sobre el agua. Podríamos hacer un paralelo, ¿no? entre el trigo pascual y esta escena del Evangelio en relación a su iglesia. Y su iglesia va en la barca, donde navega, y navega sobre las aguas, es decir, navega sobre todo eso tan inestable que es la historia, llena de mal, de pecado, de muerte, entre las cosas buenas, ¿no? Porque también va a la iglesia. Este año el Papa Francisco usó la tormenta para decir: vamos todos en la misma barca. Ahora sí que sentimos, ¿no?, que estamos todos metidos en el mismo problema. El Señor Jesús resucitado camina junto a su iglesia. Mientras su iglesia va en la barca, remándola, no va sola, va el Señor Jesús también. Es una presencia misteriosa, una presencia que es difícil de abrazar. A veces nos resulta una presencia incomprensible. Desde la barca que se sacude, a veces esa barca que se sacude puede ser nuestra iglesia familiar, nuestra pequeña iglesia doméstica. Desde nuestra barca que se sacude, le preguntamos al Señor: Señor, ¿realmente venís? ¿Por qué nos dejas solos? ¿Por qué estamos solos? Se sacude la barca por los vaivenes de la historia, por las olas, la violencia, de los problemas. Y entonces le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué nos dejas solos? Estamos solos en la barca. Y el Señor nos hace sentir que no está la iglesia sola. No está la iglesia sola. Está con Él. Viene caminando junto a nosotros. Ahora, fíjense lo que pasa con Pedro, ¿no? Porque lo que pasa con Pedro es notable. Y es notable cómo está descrito. Porque Pedro también camina sobre las aguas. Es decir, si el Señor Jesús resucitado vence el mal, la muerte, y es el Señor, y camina sobre el agua, Pedro también.
Qué cosa increíble, ¿no? Ha hecho Jesús con ese pescador. Jamás se le hubiera ocurrido caminar sobre el agua. Y sin embargo, fíjense el atrevimiento. Señor, si sos vos, que yo pueda ir hasta vos. Ven. En la primera lectura oíamos que la profecía de Jeremías decía: yo lo haré avanzar hacia mí. Y si yo no se lo digo, dice el profeta Jeremías, hablando de parte de Dios, y si yo no se lo digo, él no podría avanzar hacia mí. Así es el llamado de Dios. El profeta Jeremías hablaba del rey. Y la lectura del Evangelio habla del sacerdocio de Pedro, el llamado de Pedro. Y el llamado de Pedro dice: ven, sobre el agua, sobre el misterio, ven, sobre la muerte, sobre el pecado. La iglesia con Pedro puede caminar sobre las aguas, sobre la muerte. No solo en la barca, sino también puede caminar sobre las aguas, gracias al llamado de Jesús. ¿Pero qué necesita? Y necesita creer. Dice, había un cura muy simpático, el padre Moyano. Era simpático mientras no se enojaba, terrible. Si fueron a jesuitas alguna vez y se sentaron allá atrás, sabrán de qué estoy hablando. Entonces, ¿qué hace allá atrás? Venga para adelante. Te mandaba al frente, te hacía juntarte con todo. Padre Moyano decía que Pedro tenía fe en Jesús, pero era fe para las chiquitas. Dice, cuando venían las olas grandes, ahí se le disolvió la fe y se empezó a hundir. Y fíjense la enseñanza que nos deja Pedro a nosotros. Cuando Pedro se hunde, grita al Señor. No se pone a preguntarse, uy, me estoy hundiendo, tengo poca fe y se sigue hundiendo. Mira el grito, salvame, Señor. Es una enseñanza para nosotros, ¿no? Si alguna vez nos hundimos, gritarle al Señor y pedirle al Señor que nos salve, que nos saque. Si alguna vez nos falla la fe en Jesús y nos empezamos a hundir, le pedimos al Señor que nos saque. Si alguna vez sentimos que las olas son más fuertes que nosotros, le pedimos al Señor, le gritamos que nos salve, que nos saque. Es una enseñanza desde ese Pedro que es tan frágil como nosotros, ¿no? Frágil como nosotros. El Señor Jesús de verdad camina junto a la iglesia, atraviesa por sobre las aguas, camina sobre la muerte, sobre la dificultad. Nos permite a nosotros tener confianza y nos pide que tengamos fe en Él, que viene en Él. ¿Qué tiene que hacer un sacerdote? ¿Para qué estamos los sacerdotes? Hay algunos que se preguntan si la iglesia no se tendría que organizar sola, si la iglesia necesita o no de los curas, si con arreglárselas cara a cara con Cristo es suficiente, si pedir perdón de los pecados sin recurrir a la confesión sacramental, con eso alcanzaría. Si compartir, hacer el bien y ser solidario es algo que brota del corazón, no necesitamos nadie que nos lo anuncie. Si nos damos cuenta entre el bien y el mal, entonces ¿para qué serviría un cura, no? Y nosotros estamos para llamar también, así como hemos sido llamados y hemos sentido llamados y no somos dueños del llamado. Tenemos que ser humildes y decir, hemos sido llamados y tratar de ir por los caminos del Señor con mucha humildad, llamando también. Porque sabemos que si no está esa voz que llama, la voz del pastor, sabemos que la iglesia se disgrega, se dispersa. Sabemos que no es lo mismo cuando uno pide perdón a solas en su cuarto y no sentís a alguien que te dice de parte de Jesús, de verdad, estás perdonado, yo te perdono, yo te absuelvo tus pecados. ¿Por qué? Porque eso el Señor lo dejó en manos de los hombres para que
pudiéramos experimentar la voz que nos dice: estás perdonado de tus pecados. Y no es lo mismo leer la palabra de Dios en casa que compartirla en la iglesia. No es lo mismo. No es lo mismo compartir que partir el vestir. No es lo mismo. El Señor, por eso sigue llamando. Hay jóvenes que se les despierta en su corazón la vocación y sienten el deseo de asumir en su persona, en su historia, la voz de Cristo, el buen pastor. Y parecerse al buen pastor que llama al rebaño, a sus ovejas, que perdona los pecados, aparte de la Eucaristía, que hace presente al Señor a través de la palabra, que trata de ser imagen de la caridad. Hay muchos jóvenes que sienten ese llamado todavía. Así que hay que pedir. Y también, muchas veces, como les decía recién, los sacerdotes somos humanos, somos como Pedro. A veces nos caemos, a veces nos hundimos y necesitamos la oración del pueblo de Dios para que la fe del pueblo también nos sostenga. Y nuestra fe, que a veces es finita, así como la de Pedro, necesita que, gracias a la oración de ustedes, se haga una fe más gordita, una fe más resistente. Y yo, desde mi experiencia de sacerdote, les puedo asegurar que, gracias a la fe del pueblo, la fe del cura crece. Sí habremos tenido lecciones de fe de parte de ustedes, nosotros los curas. Y siempre nos comentamos, las personas creyentes, las personas orantes, las personas caritativas, las personas amigas de Jesús, las personas profundamente amantes, ¿cómo nos hacen crecer? Nos hacen crecer con oración, nos hacen crecer también con su ejemplo. Así que, bueno, pidamos al Señor por todos los curas también, porque a pesar de las macanas que aparecen, que son tan resonantes y que son muy notorias, a pesar de las macanas que aparecen, hay tanta caridad, hay tanto amor de tantos sacerdotes por su pueblo, y Dios sigue diciendo: ven, sigue llamando, sigue diciendo: ven. Y esperemos que muchos jóvenes también descubran esta vocación y la sigan. Que así sea. Que así sea. Ponemos de pie, vamos a hacer oración. Los invito a que compartamos la oración como hemos estado haciendo últimamente los domingos. Yo digo la primera de las oraciones y ustedes después recordemos hacer oraciones breves y no pidiendo por cosas particulares, sino pidiendo en general por todo. Decimos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por toda la Iglesia, para que experimente la compañía de Jesús junto a su arca que se agita. Oremos. Escúchanos, Señor. Por las almas del purgatorio. Escúchanos. Por las vocaciones sacerdotales. Escúchanos, Señor. Por todos los enfermos. Escúchanos, Señor. Por todos los sacerdotes, especialmente los que han pasado por nuestra parroquia y por el Padre Mauricio. Escúchanos, Señor. Por nuestros dirigentes para que dejen guiar sus decisiones. Escúchanos, Señor. Por todas las familias de esta comunidad, especialmente por los jóvenes para que encuentren lo que es un gran poder. Escúchanos, Señor. Pidamos por todas las personas que han perdido la fe, los que atraviesan la noche y las crisis de fe, para que sean iluminados en sus corazones. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor, escucha estas súplicas que te hace tu pueblo
danos la confianza en ti. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Unos asientos para ofrecer el pan y el vino. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Porque este pan que nos diste, fruto de la tierra y el trabajo de los hombres, que presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos y hermanos, para que tratando de alzar los cansancios de todos los días, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, a nuestro bien y de toda la Santa Iglesia. Recibe la ofrenda que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney. Y así como Él glorificarte por estos misterios, concédenos a nosotros tu bondadoso perdón por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús también acompaña a su barca desde el misterio, ¿no? El Señor parece un fantasma, no se ve claramente como uno de nosotros. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a percibirlo, a sentirlo al Señor en la Eucaristía y que el Espíritu Santo acreciente nuestra fe. El Señor esté con ustedes. Y con levantemos el corazón. Nos tenemos levantados del Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques con la efusión de tu Espíritu Santo, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, y será entregado por Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro hijo Marcelo y su auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular de los sacerdotes fallecidos, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y auxilio nuestro, su esposo San José, los apóstoles, San Juan María Vianney, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos invita a recibir a Cristo. Antes de recibirlo, tenemos que pedir. Tenemos que pedir para abrir el corazón al pan de cada día. Digamos juntos las mismas palabras del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz te dejo, mi paz te doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino
fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Sintiendo que somos instrumentos de paz, deseando la paz a quienes conocemos, también deseando la paz a este mundo necesitado de paz. Cantemos al Cordero de Dios. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Señor resucitado que camina junto a su iglesia, el que ahora a todos nos dice: ven. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesucristo, danos de paz, que tu cuerpo presenta Cuerpo de Cristo. Amén. Que está en la unidad, tu Señor has visto el hambre que tenemos en la paz, y no brindas la unidad con tu fuego y con tu sangre, y tu fuego nos crea eterna y la sangre del perdón hasta el corazón nos llega. Jesucristo, danos este paz, que tu pueblo crezca en la unidad.
Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel un poco, Él me confiará. Si soy fiel un poco, mis pasos guiará. Si soy fiel un poco, Él me confiará. Si soy fiel un poco, mis pasos. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel un poco, Él me confiará más. Si soy fiel un poco, mis pasos guiará. Si soy fiel un poco, Él me confiará más. Si soy fiel un poco, mis pasos. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en la mesa celestial robustezca y aumente las fuerzas espirituales de quienes celebramos la fiesta de San Juan María Vianney, para que guardemos con integridad el don de la fe y reconozcamos el camino que Él nos señaló. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pidamos al Señor que nos bendiga, pidamos al Señor que nos siga amando, pidamos al Señor que nos siga enviando. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, los acompañe y proteja, bendiga a su familia, los consuele en sus dolores y los proteja con su mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas y hermanos, después de haber celebrado la Eucaristía, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Una cosita antes del regalito. Una palabrita. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias por la compañía. Eso que les decía, que la fe del pueblo hace más gordita nuestra fe, la hace más robusta nuestra fe, de verdad que es así. Y la compañía y la presencia también, los saludos y sobre todo las oraciones, cosas que Dios conoce en su misterio. Yo no sé cómo funciona la oración, pero funciona. No sé cómo funciona la intercesión, pero funciona. Así que hay que rezar por esta verdad. Muchas gracias. En nombre de toda la comunidad que nos hemos reunido, pasan tres representantes. Estamos unidas todas las capillas. Estamos unidas todas las capillas. Capillas, sí. Uy, qué bien. Otra cosa. Muchas gracias por la ayuda para
sábanas en la casa. Vamos a repetir bien. Oh, qué maravilla. Vamos a mostrar. Una conchado. Una conchado. Ah, mira. Y unas sábanas. Muchas gracias. Bueno, me están esperando, no sé. Gracias. De corazón le digo también que estoy muy bien viviendo en el seminario, con el obispo Masitelis, pero tengo unas ganas de irme. Así que bueno, ya se acerca la Falta que ya Bueno, falta. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias, Padre, igualmente. Hacemos una memoria. Dios te Nos salve. salve. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María Auxiliadora, Ruega por nosotros. junto a ti, María, como niño quiero estar. Toma